de aquí de Cali. Nuestro especialista nos va a acompañar en este proceso en este webinar. Nos va a instruir acerca de la recepción de facturas electrónicas de compras a crédito y nos va a dar un recorrido acerca de la plataforma de la DIAN, cómo funciona y pormenores de este proceso. La dinámica es, después de la presentación, Rubén Darío va a hacer su intervención. Recuerden apagar teléfonos celulares, micrófonos apagados. Cuando Rubén Darío termine la intervención, voy a mostrarle la solución que tenemos para hacer la recepción de facturas electrónicas de compra. Y por último ya pasaremos a una sesión de preguntas. ¿Listo? Entonces va a ser la dinámica. Entonces, Rubén Darío, el micrófono es todo suyo y el público. Muy buenas tardes, Ricardo, muchas gracias. Qué pena, está ocupadito aquí en otra cosa, pero bueno, listo. Muy buenas tardes para todos los que se han conectado a esta webinar y pues muchísimas gracias a Ricardo y a la familia de Intelligent Business por la invitación acá a estar con ustedes en esta charla. Entonces, pues me confirma, Ricardo, si están escuchando bien, si el audio está funcionando bien. Sí, está perfecto. Bueno, entonces... Presentación para que presentes. Ok, listo, Ricardo. Listo. Entonces yo voy a colocar la mía. Otro momento. Podemos ir silenciando los micrófonos y las cámaras, por favor. Listo, entonces me confirman si ya están viendo allí la ficha, la presentación. Sí, está perfecto. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿de qué se trata todo este tema? Pues básicamente quería hablarles primero que todo de algo que se llama el sistema de la factura electrónica para que ustedes de pronto tengan una familiaridad con todo el sistema que precisamente se llama así sistema de factura electrónica. Porque es que muchas veces cuando se habla de esto la gente pensará que solamente se hace referencia a factura electrónica y la verdad es que no. Que lo que pasa es que se decidió llamar el sistema de la factura electrónica es porque inicialmente cuando se creó la plataforma de factura electrónica se creó específicamente para este sitio, para factura electrónica. Luego de ello, pues la DIAN inició con implementaciones adicionales que se le llaman documentos electrónicos. Entonces, se necesitaba de que, y se requería de que los documentos electrónicos que se están creando y como tienen relación con toda la plataforma de la factura electrónica, entonces ya no, la plataforma dejó de ser exclusiva para factura electrónica para convertirse también en una plataforma que pudiera recepcionar los hace todo esto que tiene que ver con el sistema de factura electrónica y es precisamente en esta plataforma entonces donde inician a converger
muchos documentos electrónicos. Ahora, para que ustedes puedan comprender eso, entonces la ficha que ustedes tienen allí enfrente, en todo el centro pues hay un círculo donde dice sistema de factura electrónica y esa es la semejanza pues de la plataforma que se tiene como tal para la recepción de los documentos y ustedes ven que allí hay varias flechas que se salen de ella y es precisamente los documentos que se van a empezar a recesionar y otros que ya se están recesionando dentro de la plataforma. Para contextualizar, resulta que en el 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público firmó el decreto 358 y este decreto pues es muy importante porque el decreto lo que hizo fue que el decreto pues entre otras cosas dice que aquí en Colombia solamente existen dos sistemas de facturación. ¿Listo? Entonces voy a empezar a explicar para que ustedes de pronto entiendan mejor lo que tiene que ver con la plataforma. El decreto 358 dice, aquí en Colombia existen dos sistemas de facturación. Un sistema de facturación es este que les estoy señalando acá con el puntero rojo, que se llama el sistema de facturación de factura de venta. Y el otro sistema de facturación... ¿Está mal el audio o soy yo solamente que no la escucho bien? No, es que se había interrumpido la comunicación por una llamada que estaba entrando. Ok, listo. Ok, gracias. Listo. Entonces, cada uno de estos sistemas de facturación tiene sus propios elementos. Ahora, antes de la entrada en vigencia del decreto 358, se tenían muchos más elementos. Por ejemplo, el sistema de la factura de venta, por ejemplo, este que tenemos ahorita solamente está compuesto por dos elementos, que es la factura electrónica y la factura de talonario papel. Pero antes de la entrada en vigencia del decreto 358, existía aquí en Colombia, por ejemplo, la factura por computador. Entonces, esa factura por computador hoy en día ya no existe. Y no sé si ustedes recordarán que dentro de la página de la DIAN existía también un rango de numeración específicamente para la factura por computador, pero entonces a partir de que el gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público firma el decreto 358, entonces desaparece la factura por computador y solamente entonces quedan estos dos elementos que componen este sistema de facturación que se llama el sistema de facturación de la factura de venta. Ahora, resulta que entonces está compuesto por la factura electrónica que ya todos conocemos y está compuesto por la factura de talonario de papel. Acá quiero que ustedes, voy a hacerles una claridad, porque resulta que nosotros hemos detectado y hemos visto de que hay muchas empresas y en el comercio sobre todo se sigue facturando con factura de talonario de papel. Y resulta que esto no es así. ¿Por qué? Porque toda factura que se haga en el territorio nacional tiene que ser electrónica. La factura de talonario papel puede ser utilizada en en ciertos ámbitos o con ciertas características. Básicamente existen dos características bajo las cuales se puede hacer factura de talonario papel. La primera, según lo que nos dice la resolución 042, es que cuando un contribuyente adquiere la obligación de ser facturador electrónico o cuando se crea una empresa nueva, entonces la DIAN le da un intervalo de 2 meses o un espacio de 2 meses para que inicien con la implementación de ser facturadores electrónicos y durante esos 2 meses puede facturar con esa modalidad de talonario papel por 2 meses. ¿Listo? Y la otra opción de los que cuando se puede utilizar factura de talonario papel es cuando se presente algo que la norma le llama un inconveniente de tipo tecnológico o lo que se conoce como en el argot popular como una contingencia. Cuando se presenta eso, entonces allí específicamente se puede facturar con talonario papel, pero la norma también establece que luego de haber sido superada la contingencia, esas facturas que se hicieron con el rango de numeración de talonario papel se tienen que subir de forma electrónica. ¿Listo? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que esta factura de talonario papel
no se puede estar utilizando indiscriminadamente porque para eso se tiene la factura electrónica. Mejor dicho, siempre que se vaya a facturar, tiene que ser electrónicamente, a no ser de que presente un inconveniente tecnológico, o sea una empresa nueva, o sea un contribuyente que apenas está adquiriendo la responsabilidad o la obligación de facturar electrónicamente. ¿Ok? Eh, entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con este sistema de facturación de la factura de venta. El otro sistema de facturación es el de los documentos equivalentes. Este sistema de facturación también tiene sus propios elementos, ¿ok? Entonces, este está compuesto por 12 elementos. Antes de la entrada en vigencia del decreto 358, teníamos aquí en Colombia más de 30 documentos equivalentes. Por ejemplo, la cuenta de cobro, la DIAN lo consideraba un documento equivalente. Para soportar algún tipo de costo de impuesto descontable. Entonces, fíjense que, por ejemplo, dentro de los documentos equivalentes que la norma menciona, específicamente el decreto 358, ya no está, por ejemplo, el- la cuenta de cobro. O, por ejemplo, cuando uno iba al comercio, era muy común encontrar establecimientos que facturaban con una maquinita que se conocía como máquina PLU. Y esa maquinita emitía un tiquetico y ese tiquete se consideraba un documento equivalente. Entonces, por ejemplo, esa máquina tampoco ya dejó, eh, pues para la DIAN como tal, no es un documento válido si alguien factura con ella, ¿ok? Entonces tenemos que, de acuerdo al sistema de facturación de los documentos equivalentes, solamente hay 12 documentos que la DIAN permite. Entre ellos, el más destacado es esta tiquete de máquina registradora con sistema POS, pero resulta que como la norma dice que con factura electrónica conviven los documentos equivalentes, ¿ok? O sea, estos entre sí conviven. ¿Qué quiere decir esto? Que un facturador electrónico, de acuerdo con su modelo de negocio, puede facturar también con sistema POS, con este documento equivalente de sistema POS. ¿Cuál es el único inconveniente? Que la norma, el decreto único reglamentario 1625 del año 2016, dice que para soportar un costo, gasto o impuesto deducible con una tirilla de sistema POS, no se puede, la DIAN no lo va a validar, ¿ok? Y esto empezó a regir a partir del 1 de noviembre del año 2020, ¿ok? O sea que si se le va a vender o si nosotros somos una persona jurídica que somos responsables de IVA y necesitemos soportar un descontable, ya sea para el costo o para la deducción en IVA, entonces la única forma de yo soportarle a la DIAN tiene que ser con factura electrónica. No puede ser con una tirilla POS, solamente tiene que ser con factura electrónica. Ahora, si yo necesito soportar un descontable con los demás documentos equivalentes, lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente, ¿ok? La restricción solamente está para el tiquete de máquina registradora con sistema POS, que entre otras cosas, dentro de poco, yo le pongo que por ahí dentro de unos 2 o 3 meses máximo, este POS se vuelve electrónico. ¿Listo? Ya se está trabajando en eso, ya estamos trabajando en ello. Yo creo antes de que finalice este año, este sistema POS ya tiene que ser electrónico y recordemos que hace días también salió una nueva resolución que es la 1029, si se me escapa, me parece que es la 1029, donde a partir del próximo año de enero, eh, este POS también va a tener un límite para poder facturar con él. ¿Listo? De resto, los demás documentos, pues, están funcionando común y corriente y, por ejemplo, este documento que es el servicio de recibos de servicios públicos, también antes de que finalice este año, este documento también se va a volver electrónico. ¿Listo? Entonces, la idea es llegar a algo que se llama el documento equivalente electrónico, que la idea es que este solo documento recoja los 12 anteriores. Pero todo esto igual tiene que converger acá a esta plataforma de factura electrónica. Lo mismo como converge en ese momento la factura electrónica y la factura de talonario papel cuando se vuelve electrónica. Hay otra pequeña plataforma dentro de este mundo de la factura electrónica que se llama el Radian.
Y este Radian es una plataforma donde se registran las facturas que están circulando dentro del territorio nacional, pero solamente pueden registrarse en el Radian las facturas electrónicas, venga, les voy subrayando acá, facturas electrónicas de venta, pero que ya sean título valor. ¿Y esto para qué es? Para que ellas puedan funcionar dentro de un mercado que se conoce como el factoring. ¿Ok? Entonces acá hay una diferencia notoria de acuerdo a las normas comerciales entre una factura electrónica de venta y una factura electrónica de venta como título valor. ¿Ok? Pero igual esta plataforma también converge acá dentro de esta plataforma del sistema de la factura electrónica. Y existen otros documentos soportes electrónicos, ¿cierto? Otros documentos soportes electrónicos, como por ejemplo el documento soporte en adquisición con sujetos no obligados, que este empieza a funcionar a partir del 1 de agosto, o sea, a partir del lunes. Momento, perdón que es que se fue la señal, pero yo creo que ya llegó. Que este documento de soporte de pago de nómina electrónica también ya converge dentro de la plataforma de factura electrónica, porque recordemos que eso empezó desde el año pasado. Y este documento con no obligados empieza a partir del lunes 1 de agosto. Acá hay señaladas otras implementaciones que se vienen, porque por ejemplo, el No se le escucha nada. Rubén, se te fue la voz. dando unas llamadas, que como estoy desde la oficina, pero bueno, ya, pero ya soluciono aquí, listo. Que la idea es que, no, que cuando hablo aquí de más documentos relacionados, es que ya se están implementando otras implementaciones electrónicas. Por ejemplo, yo creo que antes de que finalice este año, los certificados de retención también van a ser electrónicos. Y la idea es llegar más adelante a algo que se conoce como el libro fiscal electrónico. ¿Listo? Esa es la idea de todo este cuento de los documentos electrónicos. Ahora, ya conociendo entonces cuáles son los documentos electrónicos, conociendo qué es el sistema de factura electrónica, los documentos que convergen en él, entonces podemos hablar ahorita de algo que es muy común dentro de los documentos electrónicos, que son los aspectos técnicos que se comparten entre ellos. ¿Y cuáles son? Que los documentos electrónicos, su característica principal es que están desarrollados en una arquitectura internacional o un estándar internacional que se conoce como XML o lenguaje de marcado de etiquetas, que va dentro de ellos un lenguaje universal de negocios que se conoce como UL, y que aparte de eso, pues estos documentos electrónicos tienen que llevar una firma de un certificado digital. Estas firmas digitales pues se conocen técnicamente como tokens criptográficos. Esto, pues básicamente lo que hace una firma de un certificado digital es garantizar autenticidad, integridad y no repudio dentro de un documento electrónico. Cuando estos tres elementos se conjugan, entonces ahí entra la DIAN a hacer sus validaciones. Y si todo está bien, entonces la DIAN valida el documento. Y estas validaciones son tanto para facturas electrónicas o de contingencia, para nómina, para documentos de soporte con no obligados, para los documentos equivalentes electrónicos, para el documento de soporte de importación que ya se viene y para los documentos que están dentro del Radian, porque resulta que a los documentos que hay en el Radian, a ellos se les tiene que aplicar unos eventos y cada evento tiene que ir firmado digitalmente. ¿Listo? Entonces, ese aspecto técnico de los XML con el UL y con el certificado de firma digital funciona para todos los documentos electrónicos que la DIAN
está generando hoy, en este momento. Ahora, resulta que el pasado 13 de julio hubo un cambio que venía establecido en la ley 2155. Esta ley es de septiembre del año 2021. ¿Listo? Entonces, resulta que esa ley, de acuerdo a normas comerciales, empieza a afectar a las facturas electrónicas. Resulta que una factura electrónica cumple con todos los requisitos para efectos fiscales, para efectos comerciales y para el cobro de obligaciones. ¿Ok? Listo. Y mire que aquí todavía no estoy hablando de una factura electrónica como título o valor, solamente estoy hablando de una factura electrónica de venta. Esta sola factura electrónica de venta, porque resulta que hay unas normas que me dicen que esos mensajes electrónicos, como los XML, ¿cierto? Con solo esos mensajes, entonces esta factura electrónica que me cumple con todos mis requisitos fiscales, tanto para compradores y vendedores, cumple con todos mis requisitos comerciales y al cumplir con todo eso, entonces se convierte en un título ejecutivo para un cobro de obligaciones. ¿Ok? Esta es una factura electrónica de venta común y corriente, pero de acuerdo entonces a los cambios que me trajo esta ley 2155, entonces resulta que el Ministerio de Comercio interviene y dice que listo, pero entonces que las facturas electrónicas que vayan a ser comercializadas dentro del Radian, para su mayor celeridad, se tienen que convertir en títulos valores para que puedan funcionar dentro del Radian, o mejor dicho, para que puedan hacer factoring, porque la idea es que todo el que haga factoring lo haga a través de la plataforma del Radian. Entonces, una factura electrónica de venta se convierte en factura electrónica como título o valor, ¿listo? Como título o valor, cuando aparte del XML inicial se le anexan otros eventos como cuáles, como el acuse de recibido, como la aceptación de las mercancías, la aceptación expresa, o si no se da una aceptación expresa, se da una aceptación tácita. A esto se le llaman eventos. Y esos eventos se pueden hacer fácilmente a través de un software propio o de un software de un tercero o de un proveedor tecnológico, o también se pueden hacer con la solución gratuita de la DIAN. ¿Listo? Todo depende del modelo de negocio y de la celeridad que tengamos o de la automatización que queremos que tengan nuestro modelo de negocio. ¿Ok? Todos estos eventos se encapsulan dentro de un contenedor de documentos electrónicos o un attached document. ¿Listo? Allí van entonces encapsulados los eventos que se le hagan a una factura electrónica para que se convierta en factura electrónica como título valor y pueda circular dentro del Radian si lo desean, porque si no lo desean, entonces no es obligación. Pero resulta que en abril de este año, listo, la DIAN emitió una resolución que es la resolución 85, y esa resolución 85 trae un artículo muy particular que es el artículo 34, donde me habla de los mensajes electrónicos de confirmación eh, del recibido de la factura y de los recibidos de los bienes y servicios adquiridos. Entonces, ¿qué es lo que me establece como tal este artículo 34 de la resolución 85? Y fíjese que eso solamente va a aplicar, tal como lo dice ese artículo, para las facturas electrónicas de venta. Mire que aquí todavía no está hablando de factura electrónica como título valor, sino para factura electrónica de venta, pero con unas particularidades, que sea, espera un momentito, espérame un momentitico, ya respondo aquí a alguien y
Listo. Resulta que esto solamente aplica, tal como lo indica la norma, para facturas. Mire lo que dice aquí este artículo 34. Para facturas cuya operación sea a crédito o a plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no funciona para facturas, ¿cierto? Para facturas que sean de contado. ¿Ok? O sea, si una factura es de contado, olvidémonos. Si una factura es de contado, olvidémonos que le vamos a aplicar estos mensajes electrónicos. Estos mensajes electrónicos son XML. Entonces, esto solamente va a operar para facturas a crédito o a plazo. Resulta que aquí hay una diferencia entre las dos, ¿yo? De pronto, para los que no sepan, en una operación a crédito se puede negociar de que no se generen intereses, pero en una negociación a plazo sí yo puedo ocasionar intereses adicionales. El cierto del caso es que esta operación solamente aplica para este tipo de facturas que tengan estas condiciones, que sean a crédito o a plazo. No se oye nada, no hay imagen. Tienes el micrófono apagado. Se te silenció el micrófono. Ya lo estoy prendiendo. Ya se escucha, ya. Ok, listo. Pero no está compartiendo. ¿Listo allí? ¿Ya? ¿Listo, Ricardo? Sí, ya. Bueno, listo, qué pena. Resulta que para facturas, vuelvo y me devuelvo, no sé si entendieron esta parte. ¿Sí entendieron esta parte? ¿Sí alcanzaron a escuchar cuando estaba hablando de esto? Sí, pero no me quedó Sí, claro. que era para solo para crédito, no para contado. Exactamente. Entonces, para que ustedes de pronto puedan entender mejor esto, porque estos mensajes electrónicos son XML. Entonces, vea, miremos esta tablita que tengo acá y resulta que el documento, ¿cierto? El documento cuando se genera, entonces acá tengo señalado el vendedor y acá tengo señalado el comprador. Resulta que esta factura que se voy a generar acá, esta es una factura electrónica. Mire que aquí no estoy hablando de factura, aquí todavía no estoy hablando de factura electrónica de venta como título valor. Resulta que cuando esta factura se genera, ¿quién la genera? La genera el vendedor. ¿Ok? Esta factura la va a generar el vendedor. Cuando el vendedor genere esta factura, entonces el artículo dice que se constituirá en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables cuando el adquiriente, o sea, este comprador, cuando el adquiriente confirme el recibido de la factura y de los bienes adquiridos. ¿Ok? Entonces, mire, la aplicación de ese artículo es ¿cuál? El vendedor genera la factura. Allí no hay ningún problema, genera una factura electrónica de venta. El comprador, ¿qué va a hacer el comprador? El comprador entonces me va a ¿qué? A generar el acuse de recibo de la factura. ¿Listo? Que es que esto no es nuevo, esto siempre ha existido. O no sé si de pronto ustedes recordarán cuando, por ejemplo, llegaba el camión con la mercancía a alguna empresa y el encargado de recibir la mercancía le colocaba un sellito a la factura que decía recibido. Ese sellito de recibido no quería decir que la factura estaba siendo aceptada. ¿Listo? Simplemente que estaban recibiendo una factura. ¿Ok? Entonces, el comprador primero genera el acuse de recibo de la factura. Luego, cuando revise esa mercancía, que todo esté bien, genera el acuse de recibo o aceptación del bien o de la mercancía. Todos estos son puros XML. Y el comprador entonces me va a generar una aceptación expresa.
Si por X, Y, Z, W razón se le olvidó al comprador generar estos eventos, ¿listo? Y resulta que por normas comerciales, eso es establecido, me parece que la resolución me parece que es la 1140 del Ministerio del Comercio, donde dice que si durante los siguientes 3 días hábiles, el comprador o adquiriente no me generó estos eventos, entonces en una factura que sea por compra a plazos a crédito, entonces el vendedor, para curarse en salud, después de los 3 días hábiles, puede generar una aceptación express, tácita. ¿Ok? La aceptación expresa la genera el comprador, la tácita el vendedor. ¿Listo? Estos son eventos. Estos eventos están en formato XML, firmados digitalmente y validados por la DIAN. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos de estos XML debe llevar un número consecutivo, pero que sea controlado tanto por el vendedor o por el comprador. ¿Ok? Cuando esta factura ya cuenta con todos estos eventos, es donde la factura se vuelve un título valor. ¿Listo? Mire, la factura ya tiene acuse de recibo, la aceptación de las mercancías o el acuse de recibo de las mercancías, la aceptación expresa o en su defecto una aceptación tácita. Entonces aquí ya la factura es un título valor. ¿Qué es lo que realmente está hablando o nos está diciendo este artículo 34 de la resolución 85 de abril del 2022? ¿Y esto para qué? Para poder que esa factura la DIAN la valide como un soporte de costos, deducciones o impuestos descontables en el impuesto sobre la renta o sobre las ventas cuando aplique. ¿Listo? Esto es lo que está sucediendo en este momento, básicamente con lo que tiene que ver con ese artículo 34 de la resolución 85. ¿Sí? Hasta allí de pronto no sé si están logrando entender bien el mensaje que les estoy transmitiendo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que la DIAN quiere. Ahora, todos deben de adaptarse a esta norma. Cuando una factura sea convertida en título valor, no quiere decir que esta factura tenga que ser registrada en el RADIAN. Ahora, recuerden que el RADIAN, como les decía al comienzo, su principal función es que allí se registren las facturas que van a circular en el territorio nacional para hacer factoring. Pero si yo no estoy interesado en hacer factoring, no es obligatorio que yo vaya y registre mi factura en RADIAN. Entonces, una cosa muy diferente es el RADIAN y otra cosa muy diferente son estos eventos que la DIAN está solicitando a través del artículo 34. ¿Listo? Eso es básicamente lo que la DIAN está pidiendo ahorita. ¿Cuál es la idea? Pues entonces que nosotros busquemos cómo vamos a generar estos eventos. Si contamos con un software propio, si contamos con un software de un tercero, lo pueden hacer con el software gratuito de la DIAN. Ya cada contribuyente revisará su necesidad y de qué forma lo puede hacer. Y lo importante es que busquemos automatización en todos los procesos. Es allí realmente lo que tenemos que analizar y eso lo hacemos es de acuerdo a nuestro modelo de negocio, de acuerdo a lo que nosotros tengamos, cómo queremos que sea más eficiente y que nos garantice una efectividad en el proceso que estemos desarrollando. ¿Listo? Entonces, pues no sé si de pronto allí tengan algún tipo de pregunta que podamos entonces responder en este momento. ¿Ok? Voy a dejarles de compartir para que entonces, no sé, miremos a ver de pronto qué dudas se les haya que tienen en este momento y podamos ver entonces lo que el ingeniero Ricardo nos quiere mostrar. Listo, muchas gracias Rubén por la intervención. Las preguntas van al final. Digamos, ahorita hago la demostración de la app y ya al Sí. final haremos las preguntas. Ok, listo. ¿Sí?
Entonces, si tienen preguntas, las pueden escribir al chat y al final las vamos leyendo y Rubén nos las va ayudando a contestar. Bueno, muy bien. Ok. Entonces voy a compartir, voy a compartir la pantalla. Discúlpeme, jefe, yo intervengo para decirle que por favor nos escriban el nombre de la empresa y el nombre del asistente dentro del chat, por favor. Y el correo electrónico si pueden. Bueno, muy bien. Entonces les voy a mostrar cómo se hace este proceso de recepción de facturas con nuestro sistema. Entonces, Rubén habló de los eventos que hay que hacer. Ya sabemos que estos eventos, quien tiene la obligación es el comprador, quien recepciona la mercancía, la factura y la mercancía. ¿Listo? Hemos desarrollado una aplicación que se llama EventShop. Esta aplicación permite recepcionar la factura y generar los eventos Radian. Esta aplicación está disponible en Google Play y App Store. Te la invito a que la descarguen. Pues, para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Murillo Lemos, soy el gerente general de Intelligent Business. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos necesarios para que pueda convertir una factura electrónica en título de valor. Básicamente son dos. Que sea una factura electrónica a crédito y que sea una factura electrónica a compra nacional. Hay que hacer básicamente dos pasos para generar esta factura y convertirla en título de valor. El primero es que la factura electrónica es agregar la factura electrónica. Luego, generar los tres eventos. Entonces, vamos en el primer paso. Entonces, ya cuando ingresemos a la aplicación, vamos a ver una pantalla como esta. Le damos a agregar factura electrónica. Podemos digitar el CUFE aquí. Copiar, pegar el CUFE. O usar este botón para leer el código QR. Entonces, cuando leer el código QR, va a aparecer una pantalla como esta. Y acercamos el lector al código QR de su factura y el sistema automáticamente la leerá. Entonces, vamos a ver cómo sales. Listo. Aquí tenemos la aplicación. Aquí ya me logué. El login pues lo hacen con... Me cierra. Gracias. El login lo hacen con la opción que tenemos para conectarnos a fe.ibla.co. Ahí es donde compramos nuestros paquetes electrónicos. Con ese mismo usuario y contraseña podemos acceder a la aplicación. Cuando ingresamos a la aplicación vamos a encontrar una pantalla como esta. Aquí podemos filtrar si es una factura electrónica, lo que queremos buscar. Título de valor o un rechazo. Tenemos la opción de rango de fechas. Aquí podemos escoger, digamos, desde el mes de marzo. Le damos OK. Y si le damos buscar, pues nos va a mostrar todas las facturas que hayamos procesado
en este periodo. Aquí me muestra claramente el número de la factura, en qué fecha se generó, que ya está convertido en título valor, cuáles son los datos del proveedor, cuánto vale la factura. Ese indicador verde significa que ya es título valor. Cuando vamos a encontrar uno rojito es que está rechazada, ya está rechazada. Podemos ver, si queremos ver detalles, aquí en el botoncito, me devuelvo. En este botoncito vemos los detalles. Ya me muestra más información de la factura. Aparecen los eventos que se han procesado. Dice acuse de recibo de factura de venta, electrónica venta, procesado correctamente. Lo mismo para el recibido del bien y para la aceptación expresa. Si le damos en esta parte azulita, él nos lleva un enlace directamente a la DIAN. Aquí nos estamos conectando a la DIAN. Vemos la información que ya están acostumbrados. Normalmente cuando se hace por primera vez la factura, solo aparece esta opción, no está convertida en título de valor, que lo que indica es que ya se convirtió en título de valor. Y en la parte inferior aparecen los eventos. Ustedes pueden ver el acuse de recibo, recibe el bien y aceptación expresa. Entonces, por eso está convertido en título de valor. Entonces me devuelvo. Listo. Bueno. Ahora vamos a hacer el ejercicio de agregar una factura. Entonces, en la parte inferior aparece el botón de agregar una factura electrónica. Le damos clic ahí. Entonces, como les comentaba, podemos pegar el CUFE o leerlo con un código QR. Entonces, yo lo voy a leer con código QR. Entonces, voy a buscar la factura. Entonces, aquí apuntamos. En la parte inferior, ven que apareció el código QR. Entonces, le damos atrás. Entonces, automáticamente me trae la información. Me trae la información del CUFE leído. Le doy buscar. Entonces, va y se conecta a la DIAN. Y aquí me saca un mensaje que indica que esa factura no es a crédito. Lo que quiere decir es que solo vamos a procesar facturas a crédito. ¿Listo? Bueno, entonces, volvamos a hacer el ejercicio. Le decimos agregar. Buscamos el lector de códigos QR. Esta sí es a crédito. Entonces, le damos atrás. Entonces, ya automáticamente nos muestra el código QR. Le damos a buscar. El sistema la empieza a procesar. Aquí ya nos trae la información. Cuando ya nos las trae aquí es porque todo salió bien. Ya fue a la DIAN, recuperó toda la información de la factura electrónica. El indicador amarillo significa que es una factura electrónica que no se le han procesado eventos. Si quiero procesar eventos, le doy en el detalle. Y aquí ya empiezo a crear los eventos. Entonces le damos crear evento. Entonces aparece el primer evento, que es acuse de recibo de factura electrónica de venta. Entonces le damos a aceptar. Entonces nos muestra un mensaje que dice que está esperando respuesta a la DIAN. Digamos que eso básicamente depende en gran medida de la DIAN. Entonces vale consultar. Aquí nos aparece. Entonces vamos a ver si la DIAN ya respondió positivamente. Entonces le damos en esta parte de aquí aceptar. Aún seguimos esperando. Démosle unos segundos. Listo, aquí ya nos procesó correctamente. Pero podemos ir mirando en la DIAN cómo se van generando estos eventos. Aquí tengo la factura. Me aparece la factura que estamos recibiendo. Y me muestra que recibimos el acuse, el 030. Entonces, volvamos a la aplicación. Le doy listo. Sigamos generando eventos. Ahora viene el de recibo del bien. Aceptar.
Esperemos que nos dé la respuesta a la DIAN. Eso a veces tarda unos 15, 20, 30 segundos, depende mucho de la velocidad con que se procese en la DIAN. Aquí ya me apareció el evento. Y le damos a aceptar. Aún no tiene respuesta. Vamos una vez más. Muy bien. Listo. Aquí ya me aparece procesado correctamente. Entonces ya tenemos nuestro segundo evento. Según, en teoría, ahí ya podemos hacer uso de nuestra factura, descontarnos los costos y los gastos, porque ya emitimos los dos primeros eventos. Bueno, si ven, aún no se han convertido en título de valor, sigue en amarillo. Creemos nuestro último evento. Aquí ya decidimos si vamos a rechazar la factura o la vamos a aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer un rechazo, un reclamo, la factura vino con los precios estaban incorrectos o el proveedor no me mandó la mercancía que era. Bueno, la razón que sea, debo hacer los dos primeros eventos para poderle rechazar, si ese es la finalidad. En este caso, pues le vamos a dar a aceptar. Y seguimos con la dinámica, esperamos unos segundos que la DIAN procese la información. Bueno, listo. Bueno, ya la procesó y como ven, automáticamente cambió el color verde que indica que ya es título de valor. Consultamos en la DIAN qué pasa en la DIAN. Aquí vamos, ya vemos que aparece como título de valor y están los tres eventos. Muy bien. La aplicación tiene otra opción que es mirar el dashboard. Dashboard es un tablero de mando donde le aparecen cuántos documentos ha procesado, cuántos se han convertido en título de valor, cuántos han sido rechazados, cuántos son facturas electrónicas. Y en la parte inferior aparecen los eventos que he procesado. He procesado un total de 36 eventos, 12 acuses de recibo, 12 recibos del bien, aceptación expresa y reclamos. ¿Eso? Bueno. Ya en esta pantalla podemos consultamos desde el mes de junio, démosle buscar, y aparece la información de cada uno de los elementos que he procesado, y por acá está la factura que acabamos de realizar, esa que aparece aquí. ¿Sí? Bueno. Muy bien, eso lo quería mostrar, esa es la iteración así se interactúa con la aplicación. Como es muy fácil de usar, con un par de facturas que realicen ya se vuelvan unos expertos en EventSAP. Jefe, hay algunas preguntas que tienen acá los participantes y pues entonces como para empezarles a aclarar esa parte. Entonces no sé si las empezamos a emitir para que usted pueda darles respuesta. Listo, muy bien. Entonces, gracias Lorena. Entonces, si los participantes han hecho preguntas. Sí, señora, aquí ya los estoy apuntando Okay, y hay unas pues que se consideran más, digamos que más relevantes que otras, debido a que hay algunas que ya dentro de la información fueron reiteradas en la información que les dieron, pero hay otras que no. Entonces me parece... Bueno, muy bien. Bueno, el tema de documento soporte quería que fuera muy claro que no está dentro de este webinar, entonces no podemos abarcar a ese tema del documento soporte. Lo que le podemos avisar es que al momento no se ha habilitado la plataforma de la DIAN para poder generar esos envíos, entonces estamos a la espera de que la DIAN
nos lo permita. Pero en este webinar, pues la idea no es abarcar la parte de documento soporte. Bueno, entonces las preguntas son, primero, una persona natural que no factura electrónicamente, pero declara renta, está obligada a generar eventos para su proveedor que sí factura electrónicamente. Pues, bueno, te respondo allí. Lo que pasa es que si yo le estoy vendiendo a crédito a uno que no es facturador electrónico, entonces ya como él no es facturador electrónico y como no necesita soportar costo-gasto, pues no estaría en teoría en la obligación de generarme esos eventos, porque pues a él no le interesa el tema, porque él no necesita soportar un costo o un gasto. Pero resulta que al vendedor sí. Entonces que el vendedor, pues, el que generó el documento, pues para que se cure en salud y para que él pueda soportar esa factura y le pueda proceder, entonces él va a tener que generar la aceptación tácita porque su cliente, como es un no obligado, no le va a generar nada. Pero el que vendió, como sí necesita por lo del ingreso, sí necesita generar una aceptación tácita. Bueno, señor, se deben generar eventos para proveedores internacionales. Pues los proveedores, y si yo le vendo a un proveedor internacional, pues él tampoco me va a generar nada. Es como el mismo caso de ahorita. Debe ser compras. Debe ser que se refieren a compras cuando, por ejemplo, yo pago los servidores de Google o alguna cosa de esa. Ya, allí no habría allí en ese caso no habría ninguna obligación de hacerlo. Sí. ¿Cuál es la consecuencia para el receptor de la factura de no generar los eventos y cuál es la consecuencia para el proveedor? O sea, esa parte, digamos que con esta pregunta me abarca varias que me han hecho con respecto a lo mismo, de que los títulos valores pues se dan para que los puedan utilizar. Lo que pasa es que la consecuencia es que si no generan los eventos, ninguna de las partes, pues sería estar renunciando a la posibilidad de soportar un descontable a través de esa factura. Esa sería la consecuencia. A partir de la emisión de la factura, ¿cuántos días se tienen para procesar los eventos? ¿Me repites a partir de la qué? A partir de la emisión de la factura, ¿cuántos días se tienen para procesar los eventos? Pues lo que pasa es que por normas comerciales, la norma, el decreto, la resolución 1140, que es del Ministerio de Comercio, dice que si durante los siguientes 3 días hábiles de haber generado esa factura no le generaron la aceptación expresa, entonces el que vendió tiene que generar la aceptación tácita. Entonces la norma me habla de que de 3 días hábiles, ¿no? Digo, hay que complementar un poquito. Hay que precisar 3 días hábiles después de la recepción de la mercancía, ¿no? Correcto, sí, claro. O sea, no desde la emisión de la factura, sino No, después de la de receta, exactamente, de que se haya recepcionado esa mercancía. Ok. ¿Qué sucede si el receptor de la factura electrónica hizo los 2 primeros eventos y no realizó la aceptación expresa? ¿Se puede descontar costo y gastos? Pues como él no realizó la aceptación expresa, lo más seguro es que el emisor va a generar la aceptación tácita. Entonces allí quedarían con los eventos, la podría soportar para él como un soporte también, tanto el vendedor como el comprador. En el caso de comprar de otras ciudades, que la mercancía llega 3 días después cuando llegue incompleta o no llegue un artículo de forma correcta, entonces, ¿cómo se maneja la devolución o reclamo si ya han pasado más de 3 días? Pero pues acuerda que ahorita allí estamos aclarando que es después de la recepción del recibido de las mercancías.
Entonces, pues allí se tendrían que revisar porque allí es donde se van a dar cuenta si hay algo que está defectuoso o no. Lo que pasa es que lo que se tiene que tener en cuenta en ese tipo de operaciones es que se va a tener que va a tener que haber un acuerdo entre las partes, porque puede ser que se puede dar el caso cuando son productos que son perecederos, ¿no? Y puede que un producto expire por ahí a los 5 o 6 meses y vayan a necesitar hacer una devolución. Acá me preguntan que la parte de, perdón, eh, que si no podemos utilizar radicar ante el evento del proveedor del exterior la mercancía que se utilizó, cómo se puede hacer que sea un evento, o sea, cómo hacemos para que sea del exterior y que quede como un título valor. Es que es muy larga la pregunta. ¿Cómo así? No, creo que es Adriana Realpe, pues si ella puede formular la pregunta directamente. Sí. mejor. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy de la empresa INASC SAS. Mi pregunta es si mi inventario, mis proveedores son del exterior, ahí cómo funcionaría entonces los eventos. O sea, usted le está comprando a alguien del exterior. Sí, Ah, no, es que allí no funcionaría porque usted le está comprando a ellos. Le tienen que generar la factura a usted. Ahí no sí, compraría nada. pero Inclusive lo que usted está comprando está sin IVA. por eso, o sea, ahí no aplica el caso porque Ahí no. igual eso es para mi inventario. Sí, Sí, exactamente. no aplica porque es del exterior y no es electrónico. Entonces eso se Exactamente, mete sí. como documento, no sé, yo Claro, es que no usted soy está contador, comprando, es pero la que es está comprando, no la que documento está vendiendo. equivalente o una factura, pues, no sé cómo se No, llama allí esto. simplemente la factura, allí no tendría que hacerle usted nada, allí Ok. simplemente, pues, Y en usted, el la caso prueba suya es la contrario, factura. que fuera Si usted le ahí está como... vendiendo a alguien del exterior, Ajá, pues él no le va a generar nada, usted simplemente generaría la aceptación tácita. solo la tacita. Exactamente. Ok, gracias. Listo, Adriana. ¿Hay alguna incidencia que la mayoría de los casos del vendedor aplique la aceptación tácita si el comprador no realiza los eventos? ¿Hay alguna incidencia para quién? ¿Para el que vendió o para el que compró? Pregunta Anca. Anca, ¿puede, por favor, preguntar directamente? Para el vendedor, que es el que está aceptando tácitamente. Si la mayoría de las facturas son aceptadas tácitamente, ¿hay alguna incidencia? Pues lo que pasa es que el vendedor pues tiene que asegurarse de que su factura la DIAN se la valide como un soporte de sus descontables. Entonces él tiene que hacerlo porque tiene que curarse en salud. De pronto al otro no estará interesado en soportar ese costo que no le está generando esos eventos. Pero yo como vendedor, pues yo me tengo que asegurar que mi factura si tengas por lo menos ese evento para que me lo soporte la DIAN. Ya el otro tendrá que dar las explicaciones a la DIAN porque no está generando esos eventos, porque no los generó. Gracias. Ok. Ahí para complementar un poquito, yo creo que es más bien entre vendedor y comprador, pues tiene que haber ¿cómo se llama Una eso? negociación, un acuerdo. Sí, sí, digamos, si yo no estoy, si mi cliente no me está haciendo los procesos, pues simplemente no le vendo más, ¿sí? Si no está cumpliendo con eso, o me está dificultando el proceso. Es que es algo raro Sí, allí, porque cómo va a ser que yo todo lo que le venda no le va, entonces uno dirá, venga, es que él no le interesa sí, reconocer esas facturas, llevárselas como un soporte. Pues claro, ahí tendría yo que hablar porque sería un acuerdo entre las partes. claro. Hay que tener en cuenta algo y es que usted para hacer la aceptación tácita, primero tiene que generar los dos primeros eventos. Si no, no es posible hacer la aceptación tácita. La aceptación tácita reemplaza la aceptación expresa, pero no Sí, omite esa los es. dos eventos anteriores.
Aquí habla de lo mismo más o menos, dice que cómo podemos validar que después de la emisión de la factura han pasado 3 días y no ha llegado el producto a la empresa para poder revisar. No, usted debe hacerle aceptación de mercancía cuando le llegó la mercancía. O sea, si no, no, ¿para qué genera el evento? El evento de aceptación. Ya cuando le Claro, llegó, ahí sí tiene 3 días para darle claro, porque aceptación. yo necesito estar seguro que lo que me llegó fue lo que yo pedí, porque yo no le puedo dar una aceptación a una mercancía que no tengo. ¿Se pueden generar notas crédito contra una factura que ya es título valor? O sea, si ya le dio los eventos, ya dijo que sí. ¿Se puede generar una nota crédito? Bueno, recordemos que es que lo que pasa es Ya que, dijo mira, que una sí, nota entonces, crédito, mire, pero lo que tienen que tener en cuenta es que una nota crédito, lo que pasa es que normalmente se está pensando que la nota crédito es para anular. Una nota crédito también puede ser para de pronto otorgar un descuento. ¿Listo? Una nota débito no anula, una nota débito se puede, modifica el precio de una factura. Lo que pasa es que luego de que yo ya haya aceptado la factura, acepté el bien o el servicio, o sea, ya la factura quedó aceptada expresamente, ya allí no cabe una nota débito o una nota crédito. Antes de esos otros, de esos eventos finales, sí la podría generar. mm. La siguiente pregunta también es parecida con respecto al mismo tema. Dice que qué puedo hacer si la factura se convirtió en título valor y yo puedo hacer un reclamo después ante la DIAN, o sea, porque ya lo convirtió en título valor. Cuando ya esté título valor, ya pues los reclamos no pasarían, tendrían que ser No antes de eso. tendría efecto. Exactamente. ¿Qué sucede con las facturas electrónicas de contado? Porque no les es necesario realizar los eventos, porque solo No, son las porque, no, pues es que la de contado se entiende que ya el negocio se finalizó porque se pagaron. Ya allí no hay nada que quede pendiente como en el aire de ir a cobrar. Para realizar un proceso ejecutivo es necesario que la factura electrónica sea título valor. No necesariamente, no necesariamente porque existen normas desde hace mucho tiempo, inclusive están esas normas establecidas que me permiten comprobar que a través de los mensajes electrónicos, como el XML de generación de la factura, donde yo puedo validar que la factura se generó y puedo comprobar de que no me la han pagado. Una de las personas que preguntó ahorita, le decíamos que eran 3 días, pero él dice que si se demora más de 3 días, ¿qué pueden hacer para poder hacer la Después de generación la de la... aceptación, Sí. después del recibo de las mercancías, Ujú. pues, lo que pasa es que el otro, después de los otros 3 días, el vendedor podrá generar su aceptación tácita al ver que el otro no le ha generado la aceptación expresa. La parte de que se maneje con personas naturales, ¿cómo es el manejo? ¿Debe ingresar todas las facturas, hacer la aceptación tácita o cómo se debe manejar? Si es con persona natural no responsable, pues tendrá que asumirlo entonces el vendedor ese evento, porque pues si yo le estoy vendiendo a crédito a una persona natural, él nunca me va a generar esos eventos, porque tampoco la norma ni siquiera lo obliga a hacerlo. Lore, Sí, hay varios que están levantando la mano. No sé si... ¿O sí, tenemos preguntas todavía? sí, ¿Faltan? tengo una sola y ya. Ah, ok, listo. Entonces ¿Qué ya le damos la sucede? La palabra a Cecilia y última después yo, dentro de la lista que tengo ya aquí escrita para que los que vayan a preguntar y levantar la mano. ¿Qué sucede Lore, con las facturas? una preguntita, ¿usted de pronto recogió un listado de esa asistencia? Sí, señor, estábamos, Bueno, después me la haces estábamos llegar, ¿yo? revisando que todos se conectaran al Ricardo, chat y yo lo Ricardo, copié. después me la haces llegar, por favor. Sí, señor. Sí, claro, Ok. con gusto, Rubén. ¿Qué sucede con las facturas electrónicas que se generaron antes del 13 de julio? No, esa no, la norma empezó a aplicar a partir del 13 de julio. O sea que deben del 13 de julio debemos Hacia adelante, sí. de hacer Sí, todas las que se hayan llegado hasta hoy 28, por ejemplo. exactamente, del 13 de julio en adelante decía la norma. Antes del 13 no aplicaba. ¿Hay un tiempo establecido para generar una nota crédito?
Lo que pasa Ahora, es que la norma como tal, si usted revisa la resolución 042, Sí, sí, si se revisa la resolución 042, que es como el marco normativo de la factura electrónica, allí no hablan de una caducidad para poder generar notas crédito o débito, o sea, no establecen un límite de tiempo. La verdad es que por normatividad no hay un límite para generar notas débito o crédito. listo. Entonces, eh, levantaron la sí, mano el señor sí, en Joan ese orden. Yo Carolina. Acevedo primero. Joan Acevedo. Hola, mi pregunta es técnica. Es si nosotros como empresa les damos la contabilidad y la facturación a varias empresas, ¿cierto? Entonces significa que nosotros vamos a recibir facturas de varios proveedores. En un mismo equipo, en un mismo celular, ¿puedo manejar todos mis clientes o debo tener un celular por cada uno de las empresas a las que le manejamos nosotros la contabilidad y la factura? Puedo usar el mismo, solo que cerrar sesión y entras con la otra contraseña. Ok, gracias. Así como en... Allí es como un tema de logueo, Eso, ¿no? sí. Allí es un tema de logueo, sí. Sí, así como, digamos, vas a entrar a Gmail y entonces estás con una contraseña, te cerras eso y te metes con la otra. ¿Listo? Perfecto, gracias. Carolina León. Hola, buena tarde. Buena tarde. Mira, es que pues ahora realizar una pregunta con el tema de las personas que no son responsables de factura electrónica, a la cual se le hace un documento de soporte, pero mi pregunta es, pues él nos aclaró la duda cuando yo generaba la factura de venta, pero si yo soy quien estoy comprando a esa persona, ¿el qué me emite? Porque es que él no factura electrónicamente. No, por eso es que, mira, tú misma te estás respondiendo. Si tú le estás comprando a un no obligado a facturar, si usted le estás comprando a un no obligado a facturar, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él no te va a poder entregar una factura. Entonces, tú verificas si en verdad él es un no responsable, porque recuerda que es que la norma pues establece unos topes para los que no son responsables. Pero supongamos que él no es un no responsable. Él no te va a entregar una factura a ti. Tú tienes que generar un documento de soporte con no obligados. ¿Listo? Ok, listo. Me preguntan por acá que por favor repitiéramos un momento el tema de que los eventos, ¿quién los hace? Porque no quedó claro. Hay personas que pronto entraron en la mitad del webinar y es que quede claro esa partecita. ¿Quién es el responsable del evento? De que es el comprador, pues. ¿Rubén está? ¿Se fue Rubén? No. Ah, ok. Mira, allí está el cuadrito para que entiendan quiénes son los responsables de generar los eventos. Entonces tenemos que el vendedor genera la factura y el comprador es quien genera el acuse de recibo de la factura, la aceptación del recibo de las mercancías y la aceptación expresa, o en su defecto, si el comprador pues no la generó, el vendedor tiene que generar su aceptación tácita. ¿Tiene ¿Listo? levantada Entonces, la mano Frenicentro? Muy buenas tardes. Aló. buenas tardes. Buenas Aló, buenas tardes. tardes. Rubio Oviedo de Frenicentro Lázaro Parra, ¿cómo están? Muy bien, Bien, gracias. gracias. Bueno, tengo dos inquietudes. La primera, si yo no necesito que la factura se convierta en un título valor, sino que yo como compradora necesito generar mis 3 eventos, ¿qué tengo que hacer? Igual tengo que descargar el app que ustedes nos están ofreciendo, ¿o cómo lo haría? Pues mira, de allí de Frenicentro, lo que pasa es que recuerda que si tú eres una compradora, Sí, o sea, Frenicentro es el comprador del servicio, ¿cierto? de un bien, De un bien o de un la servicio. mercancía que nosotros comercializamos. Y es a crédito, porque tienen que tener en cuenta si lo están comprando a crédito. Entonces, ustedes tienen que generar el evento. Los 3 eventos. Como sea, los eventos como sea. Ajá. O con un software propio si tienen,
si contratan un proveedor tecnológico, si lo hacen con el modelo que les está ofreciendo acá Ricardo, con la DIAN, pero tienen que hacerlo, o sea, es una obligatoriedad que tienen que hacerlo. Bueno, pero entonces, para mí sería una obligación convertir esa factura en un título valor. Claro, para poder soportarle a la DIAN el descontable, porque si no, la DIAN, usted, o sea, si usted no lo genera, usted estaría renunciando a un costo o un descontable al cual tenga derecho. Mi pregunta es, ¿tengo que convertir la factura en un título valor para poderla descontar dentro de mis costos y gastos? Obligatoriamente tienes que convertirla en título valor. Ok. Y mi segunda pregunta es la siguiente. Si se dice que contamos con 3 días hábiles para poder generar el acuse, la aceptación expresa, yo, después de que la empresa me genera a mí la factura y me envía la mercancía, ¿qué tiempo tengo yo para generar esa aceptación tácita? Porque es que en algunas ocasiones a nosotros nos traen la mercancía de Bogotá y pueden llegar en menos tiempo, o en otras ocasiones nos puede llegar con más tiempo, ¿sí? O sea, ahí no va a haber un problema de tiempo en cuanto a la recepción, en cuanto a que nos llegue la mercancía acá a la empresa. Claro, lo que pasa es que cuando la factura puede llegar y tú le vas a generar el acuse de recibido, más no estás aceptando. Después, cuando le llegue la mercancía, es que usted revisa que todo esté bien y ya le da el acuse de aceptación de la mercancía. Entonces, Y luego, en ese lapso, sí, perdón, entonces en ese lapso ahí no tengo una fecha de vencimiento, porque es que en algunas ocasiones pasa de que nos llega la mercancía, por decir algo, la factura, perdón, hoy, y son 15 días y todavía no nos ha llegado la factura. Entonces no vaya a tener problema en el, perdón, la mercancía. ya. ¿Sí? Uy, pero ¿por qué tanto No voy a tiempo? tener problema entonces, perdón. Pero siempre mandan la mercancía. Lo que pasa es que es así, a nosotros no nos facturan, después nos llega la mercancía. Sí, pero esa parte tienen que hablarla porque eso ya es una negociación interna entre las partes, ¿no? Sí. Entonces, vuelvo y digo, no tendría problema entonces ahí en ese lapso de tiempo, que sea una semana, 15 días, 20 días. El tiempo empieza a correr cuando aceptes la mercancía. Ok. ¿Sí? Perfecto. Ya, después del segundo evento empieza a correr los 3 días, antes no. Ok, gracias. Muchas gracias, muy amables. Entonces, si lo hacemos en el orden, creo que Manuela González levantó primero la mano, fue Franci. Sí. Franci, luego asesorías contables y luego Graneo los países. Sí, en ese orden va. Manuela. No, no se escucha. Sigamos con Franci. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. A mí me queda claro de que recibí la factura, le di mi acuse. Luego la aceptación de la mercancía. En el caso de nosotros somos una empresa de confección. Entonces, pongamos el ejemplo, me llegó la tela. Listo, me llegó la mercancía y yo también le di la aceptación. ¿Qué pasa? Me preocupa ahí el tema como de la nota que no me quedó claro. Entonces, de pronto, mientras que se tiende la mercancía, yo la recibí, pero de pronto esa mercancía me puede salir imperfecta, ¿cierto? Ese es un tema. En cuanto a la nota, si esa mercancía me llegó imperfecta después, o sea, no cogimos pues la tela en ese momento, no se cortó en ese momento, sino que ya han pasado varios días y yo ya le di la aceptación expresa y esa tela me salió imperfecta, ¿qué podría hacer ahí? La otra también sería, ¿cuándo tengo que darle la aceptación expresa? O sea, después de que, en el caso de nosotros, que es mucha tela y eso se demora mucho en tender, en cortar, ¿cómo sería ahí? O sea, no me queda claro ese punto. Es que lo que pasa es que, mire, lo que pasa es que después de la aceptación expresa o tácita, pues la factura en teoría no podría anularse. ¿Ok? No podría anularse. Pero sí podrías generar una nota de débito en cuestión de la devolución de las mercancías, porque con una nota de débito tú podrías ajustar el valor de la factura, ¿ok? Entonces allí no estarías anulando la factura y estarías solucionando el problema de la tela que te sale imperfecta. Pero lo que pasa es que en ese tipo de cuestiones, siempre, la verdad, lo que yo siempre recomiendo es que primero haya un acuerdo entre las partes de qué es lo que están comprando, qué es lo que están recibiendo. ¿Listo?
Sí, esa, Aló. de pronto complementar un poquito ahí lo que dijo Rubén. O sea, después del segundo evento usted tiene 3 días. O sea, si usted nos asegura, pues tome un poquito más de tiempo para darle el segundo evento. ¿Sí? Si no, ya después le toca arreglar como proveedor, que cambien mano a mano. Bueno, hay muchos acuerdos que se pueden hacer. Pero ya no se pueden hacer notas crédito. Ok. Después de que Bueno, usted le yo- aceptar o rechazar, no hay opción. Ricardo, yo me tengo que retirar ya en este momento porque Sí, tengo otro señor. compromiso, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, a Ricardo de Intelligent Business, por esta invitación, por estar aquí con ustedes. Pues Ricardo, estaré pendiente de pronto algún otro evento con el que necesites contar con nuestro apoyo, pues usted sabe que puede contar conmigo. Entonces Listo, estamos muy hablando bien. y que tengan una excelente tarde para todos y Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo Muchísimas y gracias, don Rubén. ha sido de gran ayuda. bueno, listo, hasta luego. Sigamos respondiendo a las preguntas. Yo le ayudo con lo Sí, que pueda responder, ¿listo? Exacto, vamos a tomar las preguntas y en el caso de que tengamos alguna duda, después le enviaríamos al correo la información. Sigue María Camila Restrepo. María Camila. Hola, buenas tardes. Ujú. Mi nombre es Leonardo, le hablo de Electropartes del Valle. Buenas tardes. Tengo la siguiente duda. Con respecto entonces a la parte de que la factura de compra sea considerada como costo de deducción, solamente es necesario hacer el primer evento, ¿cierto? Los 2 primeros. Los 2 primeros eventos. Y ya podría yo después, luego, es decir, podría generar, un ejemplo, el rechazo si la mercancía llegó defectuosa. Sí, exactamente. Y que, Ok. o sea, una vez hagas los 2 eventos, solo tenés 3 días hábiles. Después de que yo haga los 2 eventos, tengo 3 días hábiles para hacer aceptación. Sí, Es decir, el primero, o sea, si no haces ningún evento, digamos que no está corriendo el tiempo, ¿sí? El tiempo el tema es cuando vas a presentar de pronto tu declaración de IVA, ahí sí tienes que tener eso ya procesado. Pero apenas haces el segundo evento, que es la recepción de la mercancía, ahí te empiezan a contar los 3 días hábiles. sí, pero en el caso, por ejemplo, de mis clientes, que hay clientes, por ejemplo, de Hidroituango, que ellos manejan tiempos realmente extensos, casi hasta de un mes, para recibir mercancía. O sea, uno les manda les genera la factura y ellos se demoran un resto de tiempo para recibir esa mercancía. ¿Cómo funcionaría esa parte ahí con respecto a la devolución y digamos que a esa aceptación y demás? Porque se supone que yo debería hacer la aceptación tácita, ¿no? Sí, sí, pero ellos ya tienen que haber hecho los primeros eventos, si no, no es posible. Esa aceptación tácita también, ¿cómo la podríamos realizar? Pues nosotros, digamos que nosotros lo tenemos apagado en este momento, pero en esta semana que viene lo habilitamos. Y es que el mismo sistema, una vez detecte que se ha hecho la recepción del bien, te va a contar los 3 días hábiles y hacer la aceptación tácita automáticamente. Ok, vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Manuela ya entró, que no había podido entrar. No, está asesores contables. Asesores contables inmobiliarios, pero Manuela estaba también levantando Pero la mano. no está en la No ha lista. podido habilitar como el micrófono. Sigamos con ellos. Asesores contables. ¿De asesores contables nos escuchan? Entonces sigamos con No, sigamos con Granero Los Paisas. Sí. Hola, ¿sí nos escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, a ver, mi pregunta es más que todo para los eventos que tenemos que hacer. Entonces, me llega la factura, ustedes me dirán si estoy bien o no. Me llega la factura. Cuando me llega mi correo, yo tengo 3 días hábiles para darle el primer evento. Del primer evento al segundo, que es el recibo de mercancías, no tengo un lapso de tiempo o en una charla que yo escuché me decían, no, son 45 días. Ya del segundo evento al tercer evento, otros 3 días. Bueno, realmente
digamos que lo tienes como al contrario. Digamos, el primer evento, digamos, desde la recepción desde la emisión de la factura hasta la generación del primer evento no hay ningún tiempo determinado. O sea, el tiempo es Ok. indeterminado, no hay plazos. Ujú. Usted puede generar, digamos, el primer evento, el del acuse, Ajá. y igual no, digamos, no le van a presionar ni por día ni nada para que haga el segundo. Ya cuando usted hace el segundo, ahí sí empiezan a correr los días. Cuando Ya lo que yo tendría que acomodar es mi tiempo por impuestos, o sea, que no se vaya a pasar de Sí, un mes, 2 exactamente. meses por tiempo. O sea, yo le pondría un mes, dentro del mes tendría que hacer los 3 eventos para yo poderlo tomármelo para mis impuestos. Sí, como es bimensual, entonces no sé cuánto tiempo, pero sí, probablemente un Exacto. mes. Ujú. Bimensual o cuatrimestral, pues O sea, dependiendo. que del segundo evento al tercero es que me tengo que tomar los 3 días. Si no lo doy en el tercer día, entonces se da una aceptación tácita que la daría el proveedor. Sí, exactamente. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Graneros Paisas, ¿puede seguir? ¿No escuchan? De Graneros Paisas, creo que están intentando hablar. ¿Sí? Me parece que no. Bueno, Ferretería Juan 23 entonces. Ferretería Juan 23, puede, por favor, activar ya el micrófono. Creo que no Análisis. escucha. Ujú. Bueno, muy bien. Digamos, levantada la mano de estas 3 empresas, pero no ¿Quién más levantó la mano? parece que no es posible. Frenicentro Lázaro de nuevo. Señor Ricardo, una pregunta. ¿El costo de la app es independiente para cada empresa o por aquí nos puede cotizar? La app no tiene costo para las empresas que tengan facturación electrónica, nómina electrónica y documento soporte con Millennium Enterprise. Sí, cualquiera de los tres que tenga o al menos uno. Cualquiera No o tiene- alguno de los 3. Sí, no tiene No tiene costo. costo. Ahí el costo serían Los el envíos. envío de los eventos, sí. Tienen que tener un paquete de documentos. Pero entonces sí tenemos que comprar esos documentos con ustedes, ¿cierto? O sea, ya los tenemos con facturación electrónica, de ahí nos van a descontar la recepción. Sí. Exactamente, sí. Eso. Ok. Te van consumiendo el mismo paquete que tienes. Perfecto, El gracias. mismo plan de documentos electrónicos. Nos sirve. Ok. Ferretería Juan 23, ya pudo conectar el micrófono. Entonces, Eliana, diría yo, antes de que termináramos. Eliana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros tenemos facturación electrónica con ustedes. Mi pregunta es, nosotros no somos autorretenedores, entonces a nuestros proveedores tenemos que realizarles estos eventos. A ver, ¿no son autorretenedores? No, pero no tiene nada que ver con la condición tributaria. Es, ¿usted de qué empresa eres? Transformadores de Colombia. Ah, ok. Entonces, un proveedor tuyo te envía la factura y esa factura es a crédito, ¿sí? Sí, un proveedor de aquí de Colombia. Y esa factura es a crédito. Entonces, usted tiene la obligación de generar los eventos. Usted como Tracol, de todos los proveedores que le hagan facturas a crédito. Ok, ¿Sí es o sea, claro? obligatoriamente tenemos que generar estos eventos, estos 3 eventos. Sí, exactamente. Si no lo hacen, pues sus costos y sus gastos y su IVA descontable no lo pueden generar. O sea, lo hacen, pero pues la DIAN seguramente los van a requerir. Ok, dale. Ujú. Y entonces, esto se hace por el medio del aplicativo que ustedes tienen allí. Sí, Por la app. por la app, así como indica en el demo, se agrega y se van generando los eventos y eso ya al final del tercer evento se convierte en título de valor o si lo rechaza, pues
Sigue con una factura electrónica, pero pues ya no le deja hacer notas. Ah, ok. Y la otra pregunta es, pues dependiendo, digamos, si nosotros realizamos estos eventos, dado el caso en que nosotros no los realicemos, ellos, nuestros proveedores, nos van a dar como factura, ¿cómo se tácita? Aceptación tácita. Ellos van a tomar la factura como aceptación tácita, sí, señor. Ah, ok. Vale, muchas gracias. Ok. Lina Paola Biafara. Ah, perdón, discúlpeme que de Granero Los Paisas me dicen que ya pudieron activar el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que esta mañana con mi compañera de línea de compras estuvimos haciendo una aceptación de unas facturas y a nosotros nos salieron unos diversos mensajes. No sé si es que este proveedor ya hizo la aceptación, porque la factura pues es de días atrás. Nos sale error al guardar la factura del proveedor, el documento seleccionado ya fue registrado en la empresa. La pregunta de nosotros, si el proveedor nos hace la recepción de la factura antes de que nosotros la hagamos, ¿qué puede pasar con nosotros? No, pero digamos que eso no es posible. ¿Cómo es su nombre? Alejandra, de Granero Los Paisas. Alejandra, ok. Digamos que eso no es posible. Ese mensaje que te está saliendo es que ya hiciste el proceso de agregar. O sea, le hice el CUFE y le hice agregar. Entonces ya está registrada. Lo que tienes que es buscarla en el listado y empezarla a generar los eventos. ¿Sí? O sea, nos dieron diferentes errores. Dependiendo de lo que nos salga, nos toca ir mirando en el listado lo que ya se recepcionó, lo que ya se buscó para volver a iniciar el proceso. Pues ese mensaje que me estás diciendo es porque ya la agregaste. Sí, por ejemplo, la factura que yo hice ahora. Le doy de nuevo, leo el código QR y todo eso y le doy a agregar, buscar. Él me va a decir que ya existe. Entonces yo tengo que ir a la pantalla de atrás y buscar por la fecha, por el CUFE o bueno, por las diferentes opciones que hay. Y ahí busco mi documento y le doy en los 3 punticos de detalles y ahí empiezo a generar los eventos. Si lo que Hay quieres... otras facturas que no nos generaron ningún error, pero nos dejaron la pantalla en blanco. Y volvimos a buscar el mismo proveedor con otro número de factura, otro cupo, y hicieron lo mismo. Esto también depende de... Pero ahí ya tienes que comunicarte con soporte técnico. Sí, digamos que ya esa parte como del aplicativo para poder mirar caso por caso. Ahí sí ya nos toca como caso por caso. Con respecto a lo que yo te acabo de decir ahorita, usted me dice que no es posible que ellos hagan primero el proceso antes que nosotros. O sea, no es posible en determinado tiempo. No, porque la obligatoriedad es suya, ¿no? El proveedor no tiene nada que ver con esa obligación. O sea, el proveedor realmente no le, bueno, yo, entre comillas, no le interesa a menos que él de pronto quiera ir a hacer factoring con negociar la factura, que le, no sé, digamos una factura de 50 millones y él quiere ir porque necesita efectivo, usa ese medio para, bueno, de pronto le dan 48 millones, resuelve sus problemas y el que hace el factoring se gana 2 millones, ¿ya? Pero si él va a hacer eso, probablemente sí te exija que lo hagas, pero de lo contrario, no. No afecta nada al proveedor. No. Vale, muchas gracias. Creo que ya habilitó el micrófono Manuela González. Sí, ya digamos... Sí, ya son las 4:30, jefe, pero era por ella que hace rato estaba levantando la mano, pero no, parece que tiene problemas con el micrófono. Bueno, ¿alguien más? Lina Paula fue la última que levantó la mano, creería que podría ser la última que podríamos atender porque ya son las 4:30. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Vale, sigue la ferretería Juan 23, sino que tengo inconvenientes con el micrófono acá del computador. Bueno, tengo varias preguntitas aquí rápidas. La primera es, ¿mi proveedor electrónico puede hacer, digamos, está habilitado para hacer los eventos o tiene el módulo habilitado para hacer eventos o debo adquirir el APA, la aplicación con ustedes? ¿Me puedes repetir? No entendí muy bien la pregunta. Bueno, para hacer los eventos, o sea,
mi proveedor electrónico, digamos, dispone para hacer todos esos eventos, el módulo para hacer los eventos, o debo descargar la aplicación de la que estamos tratando en este webinar? ¿Quién es su proveedor tecnológico? Millennium. Eso. Para procesarla con Millennium debes descargar la aplicación y SAP. Y esa aplicación procesa los eventos. Otra pregunta. Contablemente yo debo hacer el registro de una factura, hablando, por ejemplo, de una factura de la cual los productos se van a rechazar, o sea, por completo, la factura se va a anular por completo. Okay. Contablemente yo voy a hacer mi registro en mi sistema y por lo tanto debo hacer mi nota crédito. Aquí hablando de la parte de la aceptación, o sea, yo debo rechazar la factura, o sea, hago los dos primeros eventos y después rechazo la factura. Exactamente. Exactamente, Lina. O sea, hace el jacuzzi de que recibiste la factura, después de que recibiste la mercancía, y por último, ahí sí le das en el botón rojito, ahí le aparecen las dos opciones ahí y le das rechazar. Te confirma el rechazo y le das aceptar. Entonces ya, sí, entonces ya el proveedor te tiene que generar tu nota. Perfecto. Y mi última pregunta es, ¿desde cuándo debo aplicar o realizar los eventos según la reglamentación? Ahora hablo de un tiempo, o sea, desde el 16 o el 13 de julio, ¿es que está diciendo, perdón? Sí, 13 de julio. 13 de julio empezó a aplicar la norma, entonces a partir de esa fecha se deben generar los eventos. Es decir, que las facturas a partir del 13 de julio debo hacer todos los eventos, a partir del 13 de Sí, julio. que sean a crédito y que sean nacionales. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, yo creo que ya... Vamos por terminada el webinar. Sí. Sí, creo que hay una pregunta sin contestar. Esa la manejaríamos sea por WhatsApp o al correo. Ahí sí sabemos. Por el correo. Pues nos deben dejar como el número, el correo electrónico, algo así para poder, o el número Nos telefónico pueden para poder. enviar la pregunta al correo. Ellos tienen nuestros correos. Ah, ok, también. ¿Listo? Bueno, te damos por terminar el webinar. Muchas gracias por la asistencia. Espero que le hayamos podido Muchas gracias. resolver todas las dudas e inquietudes que se les presentaron. Y bueno, y que la aplicación pues sea de su agrado. Bueno. Antes Muchas gracias. de despedirnos, jefe, se publicaron ahí en el chat los links de parte de soporte para que los vean de nuevo. Igualmente se mandaron al correo. Ya se mandaron al correo también. Se mandaron al correo los links de la aplicación y también se publicaron aquí en el chat. Listo, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muy que bien, les vaya muy hasta bien. luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién puso a grabar para que pare la grabación, por favor? Gracias.